Dice mis hermanos, en esta clase, estamos un poco fuera de orden aquí, pero vamos a entrar ahora en la parte 5, la última parte de nuestro curso de hermenéutica. Hemos llegado ahora a la última P, tenemos el pasado, los presuposiciones, los principios, la práctica y ahora el producto, el último P. Tenemos el pasado, presuposiciones, principios, práctica y producto. Hemos considerado la historia de la interpretación, esas ideas fundamentales acerca de la naturaleza de las escrituras, sobre todo, que es la palabra de Dios trino, algunos principios clave que fluyen de esas presuposiciones, que son esas analogías, como escritura, esas cosas que hemos considerado. La práctica, que es el estudio de los 5 niveles de contexto, la meditación, la palabra, a la luz de sus contextos. Y ahora el producto, su fruto que produce en nuestra vida. Volviendo a nuestra ilustración inicial en ese curso, hablamos del pasado como el hacer el levantamiento topográfico de una construcción. Estamos ya trazando los lineamientos, los contornos del terreno, ya teniendo una idea de dónde estamos. En las presuposiciones estamos ya poniendo el fundamento, De ahí, con los principios, estamos ya poniendo las paredes, las columnas, preparando las cosas. No está terminado todavía, pero ya tenemos una estructura. En la práctica ya estamos poniendo los acabados. Ya tenemos el techo, ya tenemos todo, ya todo está terminadito, bonito. Pero la última parte es ahora vivimos en la casa. Ahora vivimos en la casa, invitamos a nuestros amigos a disfrutar y disfrutamos de la vida en esta casa. La obra de interpretar un pasaje no termina con un entendimiento de las palabras, frases, contexto histórico, ni el histórico redentivo. Sin embargo, cada interpretación debe producir transformación, una aplicación de cierta manera. Puede ser muy variada, no simplemente algo como práctico en sí, pero siempre una aplicación. En primer lugar, debe producir aplicación personal, de la primera persona. Yo necesito la palabra del Señor. Y a cierto nivel vamos a considerar como pastores, debe tener esa aplicación de segunda persona, pero también para todo creyente, para mí y para la comunidad. La aplicación personal debe siempre preceder la aplicación a otros. Antes de pensar ok, mi hermano necesita escuchar esto, sino debo pensar, yo necesito escuchar la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de la cuadriga que estudiamos? Esa división, los 4 sentidos, el literal y de ahí los otros 3 alegóricos que fluyen de eso. Puede ser algo parecido, conforme a lo que los puritanos hacían. Ellos decían, no, el sentido es único, pero hay una multiplicidad de aplicaciones. Entonces, no son sentidos múltiples, sino es un sentido con una aplicación múltiple. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Mi meta es mostrar que cada pasaje tiene un solo significado que hemos considerado, el estudiar en su contexto pleno, en inmediato, literario, histórico redentivo y canónico. Ese es como determinamos el sentido del pasaje, usando nuestros principios y nuestra práctica. Y esta interpretación debe producir una aplicación en 3 áreas de nuestra vida particular: nuestro conocimiento y nuestra comunión personal con Dios, nuestra santidad personal y nuestra esperanza para el futuro. Voy a usar el patrón de Agustín en esto, que él se acuerdan de sus 3 sentidos. Tenemos el histórico, ahí tenemos la fe, el amor y la esperanza. Los 3 virtudes esenciales para un cristiano y también son 3 virtudes esenciales para una interpretación cristiana. Fe impacta nuestro conocimiento. Amor afecta nuestra vida. Y esperanza afecta nuestra
esperanza. Nos da esperanza para el futuro. Afecta cómo vemos el futuro. Y vamos a hablar de esos tres en esta clase y las próximas. Pero por ahora vamos a ver ese primer punto de la fe y el conocimiento. En primer lugar, es importante notar varios aspectos de la importancia de, en la Biblia, podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y esas cosas deben tomarse en cuenta porque nos llenan con un mayor aprecio por el deber hermenéutico, por el estudio de la palabra del Señor. La Biblia presenta el conocimiento de Dios en términos muy elevados. Y podemos verlo en 3 puntos, aunque hay muchos otros puntos que podemos hacer. Aquí son 3. En primer lugar, la Biblia dice que el conocer a Dios es lo más loable y digno de jactancia que un humano puede obtener. En medio de todas las búsquedas de gloria, reconocimiento, riqueza, victoria en batalla, todo lo demás que un hombre puede buscar, el fin mayor, lo más glorioso, es conocer a Dios. Jeremías 9 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si quieres jactarte de algo, que esta sea tu jactancia, que esta sea tu gloria. Yo conozco al Señor y yo soy conocido por Él. Yo soy suyo y Él es mío. Que esa sea nuestra jactancia. Y la palabra del Señor nos guía en conocer a nuestro Señor mejor. Y por eso exalta, ensancha nuestra gloria y jactancia. No orgulloso, sino decir, qué precioso, qué privilegio es conocer a Dios. La pregunta número 1 del Catecismo de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Se cree que algunos comentaristas sobre esto dicen que tiene su fundamento en un catecismo de Calvino unos 100 años antes, en que él hace la misma pregunta. Pero noten cuál es su respuesta. Conocer a Dios. No es algo en contra de la otra, sino para Calvino, él unía esas dos cosas. Conocerlo es adorarlo. Conocerlo es también amar y disfrutarlo. En segundo lugar, la Biblia presenta el conocimiento de Dios como uno de los beneficios más grandes del nuevo pacto. Dice el texto, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Eso nos recuerda la importancia de un aprecio por el contexto pactual y relacional de nuestro conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento de Dios no es meramente teórico, como lo que uno recibe en la teología natural, sino la teología revelada provee el camino para un conocimiento personal, verdadero, relacional, que tiene un contenido proposicional de verdad y al mismo tiempo una relación personal y pactual. El conocimiento de Dios en la Biblia no es solamente conocer algunas proposiciones. Entonces, cuando digo aquí teología, no estoy hablando solamente de poder listar algunas proposiciones teológicas, sino estoy hablando de conocer a Dios, esas proposiciones, afirmarlas, pero que a través de conocer entremos en comunión con Dios. Una de las promesas más gloriosas que Dios nos puede dar es que vamos a conocerlo. Eso también presupone la realidad que hemos visto en otras clases. Dios puede hacerse conocer, darse a conocer, y el hombre puede conocerlo. Pero a la luz del pecado, ¿cómo es posible? Pues en esa historia Dios revela cómo en Cristo, en su muerte y el nuevo pacto, podemos conocerlo. En último lugar, y conectado con los anteriores, la Biblia dice que el conocer a Dios es vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No está diciendo que tengan algunas proposiciones teológicas, sino que conozcan
de manera relacional, verdadera, al Señor de todos los cielos y la tierra. Eso no solamente demuestra el valor inestimable del conocimiento de Dios, pero también da al creyente la esperanza y gozo más grande de saber que por toda la eternidad Él va a estar disfrutando de un conocimiento y comunión con el Dios Trino. A la luz de esa realidad debemos acercarnos a la Biblia con un aprecio y un corazón humilde. La revelación especial de Dios en la Biblia es un camino seguro para conocerlo. Y al conocerlo, el conocerlo es la cosa más gloriosa, más importante, más privilegiada que podemos hacer este lado de la eternidad. Y después, la realidad de que Dios no tuvo que revelarse tan claramente a los hombres, pero debido a sus intenciones misericordiosas, la Trinidad ha escogido crear al hombre y revelarse a sí mismo y restaurar esa imagen perdida. Cuando estamos leyendo la Biblia, debemos reconocer que el privilegio que tenemos de conocer a Dios. De hecho, nuestro estudio de la Biblia aquí nos da la primicia de nuestra comunión futura con Él. Cuando nos encontramos con Él en la palabra, es los primeros frutos de nuestro encuentro con Él en la gloria. En la Biblia es un árbol, aunque plantado en la tierra, en suelo terrenal, produce frutos celestiales. Como Pedro dice, nos regocijamos con gozo glorificado. Lleno de gloria es la traducción, pero literalmente es gozo glorificado. Es como si, aún aquí, en medio de pruebas, el gozo con el cual nos gozamos es un pedazo de la gloria. Podemos recibir un vistazo de la gloria en este horizonte terrenal. Vemos el brillo de la ciudad a la cual nos dirigimos. Cuando leemos la Biblia y nos encontramos con Dios en ella, disfrutamos del privilegio más alto del mundo. Si leemos la Biblia solo para llenar nuestra mente o para satisfacer nuestra curiosidad histórica o teológica o filosófica, es como ir a una mina de oro y sacar hierro. Esos estudios son importantes, pero lo más glorioso y valioso es salir con el oro de comunión con Dios. Si vamos a la mina de las Escrituras, podemos quitar el hierro y plata también, pero debemos asegurarnos de sacar el oro, lo cual es la comunión personal de Dios. Esa comunión personal incluye una relación personal y entendimiento. Hay una parte de la mente y otra del corazón. Debemos recordar que toda la Escritura es nuestra regla de fe. La Biblia es nuestra regla de doctrina y creencia. No solamente es que la Biblia sea la regla de lo que creemos, sino la Biblia es realmente el medio que Dios usa para hablarnos. Podemos conocer más a Dios en la Biblia en el sentido bíblico. El conocer a Dios en la Biblia tiene un aspecto intelectual y relacional. La Biblia nos dice que la Biblia es útil y fue escrita para enseñanza. O es útil para enseñar. Romanos 15:4, 2 Timoteo 3:16, los dos hacen esa afirmación. Esa consideración nos lleva a una pregunta. ¿La Biblia es la palabra que Dios habló o lo que sigue hablando? La respuesta es sí, porque Dios sí habló su palabra. Entonces hay una verdad definida. No es algo que se va evolucionando o cambiando con tiempo, sino se habló. Pero al mismo tiempo, Dios entra en comunión con nosotros en su palabra y hace que sea como si estuviera hablándonos directamente. No hay mensajes escondidos ahí específicos a Pablo, que Dios ahí puso en un código secreto que solo Él puede discernir. No, pero esa es la palabra para su pueblo. Y Dios impacta nuestros corazones, consuela nuestros corazones, corrige nuestros corazones, transforma nuestros corazones a través de la lectura de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Orígenes dijo algo así parecido. Si alguien además considera las palabras de los profetas con todo el celo y la reverencia que merecen, es seguro en el examen atento y cuidadoso que se les hace, tendrá su mente y sus sentidos tocados por un aliento divino. Y reconocerá que las palabras que lee no son expresiones humanas, sino el lenguaje de Dios. Y por sus propias emociones sentirá que esos libros no son la composición de ninguna habilidad humana,
ni de ninguna elocuencia mortal, sino por así decirlo, de un estilo que es divino. La Biblia es la voz viva. Lo que dijo, pero lo dijo tan fuerte, de manera tan gloriosa, que vibra y se resuena en toda la historia, en todo corazón creyente. En ese sentido, vemos el punto importante que la Biblia es el camino más seguro para conocer proposiciones acerca de Dios. Pero también es el camino diseñado por Dios para establecer y fortalecer comunión con Él. Cuando estudiamos un pasaje y su contribución a nuestro entendimiento de Dios o nuestra teología, debemos siempre recordar los principios que ya hemos establecido. Estudiar a la luz de las analogías de las Escrituras, la analogía de la fe. Hay ciertas doctrinas claves que la Biblia enseña que siempre deben ser guardadas y usadas como una guía en nuestra interpretación de pasajes individuales. También quizás nosotros estamos estudiando un pasaje menos claro y debemos entender su enseñanza a la luz de pasajes que hablan más claramente, la analogía de las Escrituras. Cada pasaje tiene alguna contribución a nuestra teología. Quiero hacer esto bien claro. La Biblia no es un libro de teología sistemática. No fue escrito simplemente para darnos proposiciones teológicas, sino para transformar nuestros corazones, para entrarnos en comunión con el Señor. Pero parte de eso es también nuestra teología, enseñarnos acerca de Dios. Y es posible sistematizar esta fe, organizar esta fe, ponerle una estructura conforme a la palabra del Señor. Pero debemos entender que eso es parte de nuestro manejo de la palabra del Señor, parte de nuestra buena división de la palabra del Señor. Aunque no hay quizás ningún pasaje que hable de todos los loci de la teología sistemática, cada pasaje habla de por lo menos uno de ellos. Podemos hablar de la teología y hacer preguntas en cuanto a lo que la Biblia dice acerca de la palabra, o lo que es la bibliología, o la teología exegética, acerca de Dios, o la teología propia, y dentro de eso, la cristología, o la neumatología, Cristo y el Espíritu. De ahí podemos pensar de qué nos dice acerca de las obras de Dios. Podemos hablar de la creación, el hombre o la antropología. Dentro de eso, el pecado o la armatología. Los ángeles y demonios, también parte de las obras del Señor, o la angelología. La salvación, la soteriología y varias de sus partes, la regeneración, la predestinación, la justificación, la santificación, la glorificación, muchas partes ahí. La iglesia, la comunidad de la fe, la eclesiología y el fin de los tiempos, la escatología. Estas son simplemente algunas de las categorías principales que la iglesia ha usado para organizar esas afirmaciones doctrinales de las Escrituras. Cuando analizamos la teología y lo que cada pasaje contribuye a esta teología, podemos hablar de dos puntos principales, la teología sistemática y la teología bíblica. Hemos hablado de la teología bíblica un poco y lo hemos puesto como parte de nuestro estudio del contexto histórico redentivo y sistemático. Y hemos considerado que debemos hacer eso y un poco cómo hacer eso en el estudio de un pasaje. ¿Qué contribuye? ¿De qué depende? Y sobre qué construye. Y qué otros pasajes desarrollan lo mismo. Y ese es el estudio de ese desarrollo del plan y revelación de Dios a lo largo de las Escrituras. Y la teología bíblica se enfoca en esa naturaleza progresiva, su crecimiento. Pero la teología sistemática busca sistematizar, poner en categorías, agrupar. Cuando leemos la Biblia, no es un libro de teología sistemática en que empieza en Génesis 1, solo habla de Dios. De ahí Génesis 2 habla del hombre. Génesis 3 habla de la creación. Génesis 4 no es organizado de esa manera. Sino en el primer capítulo de Génesis 1, los primeros 3 capítulos, tomemos esto, Génesis 1 a 3, ¿qué asunto no se toque ahí? ¿Qué asunto de la teología no se toque en esos capítulos? Hablamos pues incluso en eclesiología podemos ver algunos detalles ahí. El pueblo de Dios para ser su imagen, el lugar donde Dios mora. La eclesiología encuentra su base
en eso. Ese templo es del Edén. La iglesia es la inauguración del nuevo Edén. Entonces estamos viendo eclesiología. Teología propia, ahí obvio. La naturaleza de la creación, del hombre, el pecado. Algo de escatología también a través de la tipología y el árbol de la vida, esas cosas. Sí, la cristología, la tipología en Adán, el evangelio en el matrimonio, tenemos, o la estructura de la iglesia en la relación entre mujer y hombre, ahí Pablo usa eso para la eclesiología. Sí, la soteriología, vemos ahí la promesa de la redención, la naturaleza pactual de ese plan de Dios. Vemos un poco de todo. Entonces, eso enfatiza, podemos ir organizándolo, pero debo acompañar eso con la teología bíblica para que no los desconectemos. Pero sí, categorizar, sistematizar, es completamente apropiado. Estaba enseñando una clase el otro día y alguien pidió o preguntó si hay un libro de teología sistemática que basa sus afirmaciones teológicas en estudio bíblico teológico. Que yo sepa no hay, pero sería como una unión de los dos, como haciendo sistematización, pero de ahí entrando en la exégesis de los textos de manera bíblico-teológica para sacar más, minar más los matices teológicos para la teología sistemática. La teología sistemática trata de sistematizar esos puntos. Ok, entonces, usando este ejemplo de Génesis, nos muestra que las categorías de la teología sistemática son entrelazadas íntimamente en lo que es la teología bíblica. La teología bíblica busca el desarrollo como un todo y su integración incluso. Se enfoca en la integración de esas ideas. La teología sistemática busca distinguir, discernir y categorizar esas ideas. Un texto puede contribuir en varias maneras. Puede ser solo una de esas ideas, pero es muy improbable, de hecho, porque las teologías están conectadas. Por ejemplo, Juan 14, 26 habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y también implicaciones para la soteriología y la eclesiología. 5 categorías en un solo versículo. En teoría, podríamos usar ese un solo versículo en clases en 5 materias diferentes en un contexto de seminario. Pero debido a las relaciones íntimas entre los loci, loci simplemente significando esas categorías teológicas, a veces un pasaje puede contribuir varias ideas a varios aspectos de nuestra teología. Y cada texto es de una diversidad de complejidad. Debemos buscar entender cada doctrina que puede ser responsablemente derivada y necesariamente derivada del mismo, prestando atención a los niveles de su contexto y las analogías de las escrituras. Cuando digo analogías, hago referencia a los dos. Debemos hacer preguntas como estas. En cuanto a la bibliología, ¿qué nos dice ese texto acerca de la Biblia? Su autoridad, su diversidad, su unidad, su enfoque, su aplicabilidad, su uso por Dios, su uso por el Hijo, su uso por el Espíritu Santo. El rol en el creyente, cómo leerlo, muchas otras preguntas. En cuanto a la teología propia, ¿qué nos dice ese texto acerca de los atributos de Dios? Acerca de las obras de Dios, acerca del plan de Dios, acerca de la existencia de Dios, acerca del conocimiento de Dios, acerca de la Trinidad y las relaciones entre las tres personas. En cuanto a la cristología, ¿qué nos dice ese texto acerca de los atributos de Cristo? Su naturaleza, sus títulos, su persona, su humanidad, su divinidad, su obra, sus oficios, su relación con los otros miembros de su Trinidad, de la Trinidad, su exaltación, su humillación, su ascensión y cualquier otra área. ¿Qué nos dice ese texto acerca de los atributos del Espíritu Santo? Su naturaleza, su personalidad, su obra, su relación con los otros miembros de la Trinidad, su rol en la Biblia, su rol en el cristiano, su rol en la vida de Cristo, su rol en la creación, su rol en otras obras de Dios también. Antropología. ¿Qué nos dice acerca del hombre? Su creación, su relación con Dios, su relación con otros, sus responsabilidades, su dilema, su constitución, su naturaleza, su destino. ¿Qué nos dice acerca del pecado?
su naturaleza, su origen, su destino, su remedio, cómo superarlo. ¿Qué nos dice acerca de la salvación? Su plan, su origen, su alcance, sus partes, el rol del hombre en sus partes, el rol del Padre en sus partes, el rol del Hijo en sus partes, el rol del Espíritu en sus varias partes, su consumación y su manera progresiva de revelarse. ¿Qué nos dice acerca de la iglesia? Su naturaleza, su autoridad, su misión, su origen, su membresía, sus oficios, su estructura, su gobierno, su adoración, su relación con el Estado y muchas otras ideas. ¿Qué nos dice este texto acerca del futuro? ¿Cómo debemos vivir a la luz del futuro? ¿Qué debemos esperar del futuro? ¿Cuáles son las señales de la venida de Cristo? ¿Qué estaremos haciendo en el futuro? Otras preguntas que nos puede responder. La importancia de hacer preguntas del texto presupone nuestra propia falta de conocimiento. Y por eso es el orgullo que es el enemigo de avance. Porque cuando ya lo conocemos todo, no estamos haciendo preguntas. No estamos buscando entender más. Porque ya lo tenemos todo. Pero cuando venimos al texto con humildad, con un deseo de conocer al Señor, reconociendo que tenemos debilidades, tenemos puntos ciegos, entonces necesitamos hacer buenas preguntas. Y quizás incluso no sabemos qué preguntas hacer. Y por eso volvemos a la clase de la comunidad. Porque quizás otros tengan mejores preguntas que nosotros. O sepan mejor las preguntas que hacer. Entonces podemos, nunca he pensado en esa pregunta. Es una buena pregunta. Hagamos esa pregunta juntos. Y busquemos aprender juntos. La persona que viene a las escrituras con la respuesta a todas las preguntas no va a aprender nada. Sino la persona que viene humildemente en búsqueda de instrucción divina en la palabra, esa persona va a hacer preguntas y la iluminación de contexto por el Espíritu Santo nos revela muchas de esas respuestas. No todas, no contesta todas las preguntas que pudiéramos hacerle, pero sí muchas. Un autor, Matthew Mullins, dice, si no eres consciente de lo que no sabes, no puedes plantear el tipo de preguntas que, en última instancia, pueden producir nuevos conocimientos. Si no tienes el deseo consciente de saber lo que no sabes, no es probable que seas un buen lector. La comprensión comienza con la ignorancia. Sí, pero más concretamente comienza con una insatisfacción con la ignorancia. Es reconocer, soy ignorante, desconozco muchas cosas, pero no quiero quedarme ahí. Yo quiero conocer a mi Señor más. Quiero conocer más de su revelación. Hay mucho que desconozco, pero yo quiero que me enseñe más. Entonces voy vez tras vez buscando conocer, pero no solamente para llenar mi mente, porque ese conocimiento enaltece, ¿cierto? Envanece, pero el conocimiento que viene con amor edifica. Hasta este punto hemos visto que la Biblia es una manera en que nos encontramos con Dios. El Espíritu Santo, Dios mismo, nos habla en, por y a través de la palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con Dios? Pues podemos ver de varios ejemplos de la Biblia de personas que tienen un encuentro con Dios. Job, Isaías y Pedro. Job 42, están ahí los textos, pero pensemos de este contexto, esa historia. Cuando él, en medio de su aflicción, pide que el Señor le conteste sus preguntas, el Señor viene, el Señor responde sus preguntas, el Señor demuestra su propia gloria y demuestra la pequeñez de Job y la grandeza y gran sabiduría del Señor. ¿Y cómo responde? En humildad, adorando al Señor, doblándose delante de Él y arrepintiéndose de sus pecados. Isaías también en capítulo 6 ve la gloria del Señor y él cae de rodillas delante del Señor, proclama su propia inmundicia, su propio pecado y se dedica a obediencia y servicio al Señor. Pedro también, cuando él ve la gloria del Señor manifestada en los muchos peces que pescaron, ¿qué sucede? Cae delante del Señor. Cae diciendo, apártate de mí, soy pecador. Reconoce su pecaminosidad, adora y de ahí se convierte en un pescador de hombres. Se convierte en un seguidor de Cristo.
Hay tres cosas que vemos en esos tres ejemplos: adoración, arrepentimiento y obediencia. Al ver a Dios, no pueden evitar la adoración y reconocer la grandeza y gloria de Dios. El reconocer la grandeza y gloria de Dios no puede evitar su propia pecaminosidad, la cual se lleva a arrepentirse. Y al arrepentirse siempre conlleva un deseo de obedecer a Dios. Cuando vemos esa adoración, quizás incluso podemos fundamentar todas esas respuestas en la fe. En fe que abraza al Señor, que la fe es el ojo que ve a Dios. Y al verlo por fe, adoramos. Al verlo por fe, le adoramos, y al ver su gloria y su dignidad, vemos nuestra propia flaqueza y pecado, y al ver nuestro pecado nos arrepentimos delante de Él y pedimos su ayuda para obedecerle en el futuro. Esa es la respuesta a la palabra de Salmo 19 también. Cuando él lee la palabra, así termina. Termina de esa manera, buscando al Señor, diciendo: ¿quién puede conocer sus propios errores? Guárdame, protégeme, ayúdame a caminar según tus mandamientos. Abner Troll dice: el conocer a Dios es fundamental para vivir piadosamente. La manera en que pensamos de la hermenéutica no se queda simplemente en el ámbito de la academia, sino al final moldea cómo vivimos y si le complacemos a Dios o no. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en nuestra hermenéutica? Sencillamente es todo nuestra vida y ministerio cristianos. La hermenéutica no es negociable, es esencial para nuestro caminar cristiano. Cuando interpretamos las Escrituras, debemos buscar responder apropiadamente. Debemos glorificar a Dios por quién es, lo que Él ha hecho y lo que está haciendo. También debemos reconocer nuestra propia pecaminosidad y arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Debemos reconocer cómo hemos desobedecido su palabra y cómo hemos buscado nuestra propia sabiduría. Pero arrepentimiento no es mera confesión de pecados, sino también el acudirse y volcarse a la justicia. Debemos dejar nuestros pecados y pedir su ayuda en obedecer. Eso nos lleva al segundo aspecto del producto de una hermenéutica profunda, que es la obediencia, la vida. Un autor dice, Sam Storms: el objetivo último de la teología no es el conocimiento, sino la adoración. Si nuestro aprendizaje y conocimiento de Dios no nos lleva a la alabanza gozosa de Dios, hemos fracasado. Solo aprendemos para poder alabar, es decir, la teología sin doxología es idolatría. La única teología que vale la pena estudiar es una teología que puede ser cantada.